Historia real. La novia que firmó el perdón. Clara Medina, 1880, Aguascalientes. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real. La novia que firmó el perdón. Clara Medina, 1880, Aguascalientes. Capítulo 1. El cuarto que fue borrado. Antes de la investigación, en la posada Los Tres Arcos, en el pueblo de Tepic, Nayarit, en la mañana neblinosa del 23 de julio de 1871, aproximadamente 12 horas después de que Josefa Almada y don Macario Urrutia habían entrado al cuarto número 7 en el segundo piso del edificio para consumar su matrimonio celebrado esa misma tarde en la parroquia de la Purísima Concepción, cuando la dueña de la posada, doña Escolástica Ramos, había subido las escaleras angostas de madera que crujían bajo su peso para llevar desayuno a la pareja recién casada, según arreglo que don Macario había hecho el día anterior, especificando que desayuno debía ser servido exactamente a las 8 de la mañana, cuando había tocado la puerta del cuarto número 7 con golpes suaves, apropiados para no alarmar a pareja que posiblemente todavía estaría durmiendo después de noche nupcial, cuando no había recibido respuesta después de esperar tiempo razonable, y había tocado de nuevo con golpes más fuertes, cuando finalmente había abierto puerta con llave maestra que mantenía para todas las habitaciones de su posada. Lo que había descubierto dentro de ese cuarto había sido escena tan perturbadora, tan completamente inesperada para mañana que debería haber sido de alegría de pareja recién casada, que había dejado caer bandeja de desayuno que llevaba con ruido terrible de platos rompiéndose contra piso de madera y había comenzado a gritar con voz que había despertado a todos los huéspedes de la posada y que había atraído atención de vecinos en calle. ¡Está muerta! ¡La novia está muerta! ¡Auxilio, por favor! Alguien llame al médico, al sacerdote, a las autoridades. Josefa Almada de Urrutia, mujer de 19 años quien había sido esposa durante apenas 12 horas, yacía en la cama del cuarto número 7, con ojos abiertos, fijos en techo, con rostro que mostraba expresión de terror congelado que doña Escolástica describiría después como si hubiera visto algo horrible en momento de muerte, con cuerpo rígido en posición que sugería que había estado retorciéndose de dolor, con sábanas manchadas de vómito y de sustancias que médico identificaría después como consistentes con evacuación intestinal violenta típica de envenenamiento severo. Y de don Macario Urrutia, el esposo de apenas 12 horas. No había rastro en habitación. Su ropa, que había estado colgada en silla la noche anterior, según doña Escolástica, recordaba haber visto cuando había mostrado cuarto a pareja, había desaparecido. Sus pertenencias personales, incluyendo valija de viaje que había traído, habían desaparecido. Era como si hubiera salido del cuarto en algún momento durante noche o madrugada temprana, llevando todo consigo, dejando solo a su esposa muerta en cama de cuarto prestado. El doctor Filemón Aguayo, médico del pueblo quien había sido llamado urgentemente por vecino de posada, había llegado aproximadamente 30 minutos después de descubrimiento y había examinado cuerpo de Josefa allí mismo en cuarto número 7,
mientras grupo creciente de personas curiosas se reunía en corredor afuera intentando ver lo que estaba ocurriendo. Esta mujer ha estado muerta durante varias horas, probablemente desde medianoche o poco después. El doctor había declarado después de examen preliminar. Causa aparente de muerte es envenenamiento basándose en evidencia de vómito severo, evacuación intestinal y rigidez específica del cuerpo. Necesitaré realizar autopsia formal para determinar sustancia específica, pero basándose en síntomas visibles, sospecho arsénico u otra toxina similar. Era declaración que transformaba lo que podría haber sido explicado como muerte súbita por causa médica en muerte sospechosa que requería investigación criminal. Y alguacil don Próspero Villegas, autoridad de policía local, había sido notificado inmediatamente. Pero lo que ocurrió durante horas siguientes sería serie de errores, incompetencias y posiblemente corrupciones deliberadas que permitirían que evidencia crucial fuera destruida y que permitirían que asesino escapara por años antes de que finalmente fuera capturado. Porque mientras doctor Aguayo estaba examinando cuerpo, mientras alguacil Villegas estaba siendo notificado y estaba viajando hacia Posada desde su oficina en Centro de Pueblo, doña Escolástica, actuando con intenciones que ella afirmaría después eran completamente inocentes, pero que resultarían ser desastrosamente destructivas para investigación, había tomado decisión que cambiaría completamente curso de caso. No puedo permitir que este cuarto permanezca en este estado terrible, había dicho a sus empleadas, dos mujeres jóvenes llamadas Remedios y Guadalupe, quien trabajaban limpiando habitaciones de Posada. Es escándalo horrible que dañará reputación de mi establecimiento. Y tengo huésped que ha reservado este mismo cuarto para esta noche. Necesito que limpien esta habitación inmediatamente, que laven las sábanas, que quiten toda evidencia de esta tragedia. Y Remedios y Guadalupe, siguiendo órdenes de su empleadora sin comprender implicaciones legales de lo que estaban haciendo, habían comenzado limpieza exhaustiva del cuarto número 7, mientras doctor Aguayo todavía estaba examinando cuerpo en esquina de habitación. Habían quitado sábanas manchadas de cama y las habían llevado al lavadero en patio trasero, donde habían comenzado a lavarlas inmediatamente. Habían limpiado vómito del piso junto a cama, habían ventilado habitación, habían fregado pisos, habían reemplazado sábanas con lino limpio, habían reorganizado muebles. Y para el tiempo en que alguacil Villegas había llegado a Posada aproximadamente 2 horas después de descubrimiento inicial del cuerpo, para el tiempo en que estaba listo para examinar escena de crimen y buscar evidencia de lo que había ocurrido en ese cuarto, habitación número 7 había sido transformada completamente de escena de crimen potencial a habitación de hotel ordinaria, lista para próximo huésped. ¿Dónde están las sábanas de la cama donde cuerpo fue encontrado? Alguacil Villegas había demandado de doña Escolástica con creciente alarma cuando había comprendido lo que había ocurrido. ¿Dónde está vómito que doctor mencionó? ¿Dónde está cualquier evidencia física de lo que ocurrió en este cuarto? Las sábanas están en lavadero siendo lavadas. Doña Escolástica había respondido con tono defensivo de alguien que está comenzando a comprender que ha hecho algo terriblemente equivocado. Vómito fue limpiado. Cuarto fue preparado para próximo huésped. No sabía que necesitaba preservar esas cosas. Pensé que estaba siendo responsable al limpiar escena de muerte horrible. Era respuesta que había hecho que alguacil Villegas comprendiera con horror creciente que evidencia crucial había sido destruida posiblemente de manera irreversible, que escena de crimen había sido comprometida completamente, que investigación de muerte de Josefa Almada sería extraordinariamente difícil sin evidencia física del cuarto donde había muerto. Y cuando había ido al lavadero para intentar recuperar sábanas,
Había descubierto que ya habían sido lavadas en agua caliente con jabón fuerte, que cualquier rastro de veneno que pudiera haber estado en vómito o en otras sustancias en sábanas había sido casi seguramente eliminado o diluido, más allá de capacidad de detección de métodos analíticos disponibles en Nayarit en 1871. Y cuando había regresado a cuarto número 7 para intentar encontrar cualquier otra evidencia, cualquier objeto que don Macario pudiera haber dejado, cualquier rastro de lo que había ocurrido durante noche nupcial fatal, había encontrado solo habitación limpia y anónima que no revelaba nada. Este cuarto ha sido completamente comprometido como escena de crimen. Alguacil Villegas había declarado con frustración apenas contenida. Sin evidencia física de este cuarto, sin sábanas contaminadas, sin objetos personales de don Macario, tengo casi nada con qué trabajar excepto cuerpo mismo y testimonio de testigos sobre comportamiento de pareja antes de entrar a cuarto. Era situación que don Macario había anticipado y había planeado deliberadamente cuando había insistido que noche nupcial ocurriera en cuarto prestado en posada en lugar de en casa propia o en casa de familia. Había calculado correctamente que dueña de posada tendría incentivo fuerte para limpiar cuarto rápidamente para proteger reputación de su negocio, que evidencia sería destruida antes de que investigación apropiada pudiera comenzar, que sin evidencia física del cuarto sería extraordinariamente difícil probar que había envenenado a Josefa. Esta es la historia de Josefa Almada, quien se casó con don Macario Urrutia el 22 de julio de 1871 en Tepic, Nayarit, quien pasó su noche nupcial en cuarto número 7 de posada Los Tres Arcos, en lugar de en casa, porque don Macario había insistido que tradición familiar requería que noche nupcial ocurriera en lugar neutral, quien fue envenenada por su esposo durante esa noche con dosis letal de arsénico administrada en vino que compartieron, quien murió en 1900 agonía durante madrugada mientras su esposo escapaba llevando todas sus pertenencias, y cuya muerte habría quedado sin justicia si no hubiera sido por determinación extraordinaria de su hermano, quien durante 2 años buscó a don Macario a través de múltiples estados, hasta finalmente encontrarlo y exponerlo como asesino serial, que había usado mismo método de cuarto prestado, con 2 víctimas previas. Y es la historia de cómo el cuarto número 7, lugar donde Josefa había muerto, había sido limpiado tan completamente que había sido borrado como evidencia, había sido alquilado a docenas de huéspedes durante meses después del crimen, había sido eventualmente remodelado y renumerado, había desaparecido como escena de crimen física, pero había permanecido en memoria de comunidad de Tepic como símbolo de cómo destrucción de evidencia, ya sea por incompetencia o por diseño, puede permitir que asesinos escapen justicia. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar no con el cuarto limpiado, sino con el pueblo donde ocurrió, con sistema de posadas y alojamiento temporal que creaba oportunidades para crímenes en lugares que podían ser borrados rápidamente, con la familia cuya hija sería víctima, con el asesino que había perfeccionado método de asesinar en cuartos prestados, y con investigación que eventualmente reconstruiría crimen a pesar de ausencia de escena física. Capítulo 2. Tepic en 1871 y los cuartos temporales. El año de 1871 encontró al pueblo de Tepic, ubicado en valle fértil entre montañas de Sierra Madre Occidental, en región que sería organizada como territorio de Tepic en 1884 y eventualmente como estado de Nayarit en 1917, en periodo de crecimiento económico moderado, basado en agricultura de tabaco,
caña de azúcar y frutas tropicales, en comercio que conectaba interior de México con Puerto de San Blas en costa del Pacífico, y en su posición como parada en ruta entre Guadalajara y norte de México. Tepic tenía aproximadamente 15,000 habitantes en 1871, población mixta de mestizos, indígenas coras y huicholes, y pequeña élite de familias de ascendencia española que controlaban tierras y comercio de región. Era pueblo de arquitectura colonial modesta con iglesia parroquial grande, plaza central arbolada, calles empedradas que se convertían en lodo durante temporada de lluvias y atmósfera de lugar que era importante localmente, pero aislado de corrientes principales de vida nacional de México. Pero lo más relevante para la historia de Josefa Almada era sistema de posadas y alojamiento temporal, que existía en Tepic en 1871. Sistema que servía funciones económicas legítimas, pero que también creaba oportunidades para actividades criminales, particularmente para crímenes, que dependían de destrucción rápida de evidencia. Tepic tenía aproximadamente una docena de posadas que ofrecían alojamiento a viajeros que pasaban por pueblo en ruta hacia otros destinos, a comerciantes que venían a comprar productos agrícolas de región, a familias que visitaban desde pueblos circundantes para ocasiones especiales. Estas posadas variaban desde establecimientos modestos, con apenas 4 o 5 habitaciones, hasta operaciones más grandes, como los Tres Arcos, que tenía 12 habitaciones en 2 pisos. Y había práctica común, particularmente entre parejas de recursos económicos limitados, de alquilar cuarto en posada para noche nupcial, en lugar de usar casa de familia. Esta práctica servía múltiples propósitos. Proporcionaba privacidad que sería difícil en casa familiar donde múltiples generaciones frecuentemente vivían juntas. Permitía que pareja comenzara vida matrimonial en espacio neutral, que no pertenecía a familia de ninguno de los dos, y para algunas personas era vista como más moderna y sofisticada que consumar matrimonio en casa familiar tradicional. Pero práctica también tenía vulnerabilidad, que criminales astutos podían explotar. Cuarto de posada era espacio temporal que sería limpiado y reutilizado rápidamente después de que huéspedes partieran, que no tendría conexión permanente con personas que lo habían ocupado, que sería difícil de investigar como escena de crimen si algo malo ocurría allí, porque dueños de posada tenían incentivos económicos fuertes para limpiar cuartos rápidamente y minimizar cualquier publicidad negativa sobre muerte o crimen en su establecimiento. Y particularmente relevante era hecho de que en Tepic de 1871 no había procedimientos establecidos de preservación de escena de crimen. No había comprensión de concepto moderno de que el lugar donde crimen ocurre contiene evidencia física que debe ser protegida. No había leyes que prohibían a dueños de propiedad limpiar o alterar escenas antes de que investigación oficial pudiera completarse. Era sistema que don Macario Urrutia había estudiado cuidadosamente durante años. Había identificado como oportunidad perfecta para método de asesinato que minimizaría riesgo de ser expuesto mediante evidencia física, y había explotado con 3 víctimas antes de que finalmente fuera capturado. La economía de región dependía de agricultura intensiva en valles irrigados, donde clima cálido y húmedo permitía producción de cultivos tropicales que eran valiosos en mercados de interior de México. Tabaco de Tepic era particularmente reconocido por calidad y había múltiples haciendas grandes dedicadas a su cultivo y procesamiento. Había también producción de azúcar de caña en trapiches que procesaban caña cultivada en plantaciones alrededor de valle, producción de frutas tropicales incluyendo mangos, plátanos y papayas que eran transportadas a mercados en Guadalajara, y ganadería en tierras más altas de montañas circundantes.
pero distribución de riqueza era extraordinariamente desigual. Pequeña élite de propietarios de haciendas y comerciantes principales vivía en comodidad considerable en casas grandes alrededor de Plaza Central, mientras mayoría de población trabajaba en agricultura de subsistencia o como peones en haciendas, ganando salarios mínimos. Para mujeres de familias de clase media, como Josefa, Vida ofrecía educación básica, frecuentemente en escuelas administradas por iglesia, participación en vida religiosa intensa de comunidad católica, pero opciones económicas limitadas casi exclusivamente a matrimonio como único camino hacia seguridad económica y posición social. El sistema legal de Tepic, en 1871, era administrado por autoridades locales, con supervisión mínima de gobierno estatal de Jalisco, al cual región pertenecía administrativamente. Había alguacil que mantenía orden público, había juez de paz que manejaba disputas menores, y para casos criminales serios, investigación sería conducida por autoridades locales, con posibilidad de referir a autoridades estatales en Guadalajara si caso era suficientemente serio o complicado. Pero aplicación de justicia dependía enormemente de recursos, conexiones y determinación de familias de víctimas. Crimen contra persona pobre o sin familia que abogara por justicia frecuentemente quedaría sin investigar o sería cerrado rápidamente con conclusión conveniente. Solo cuando familia tenía recursos para presionar, para contratar abogados, para demandar acción, justicia sería buscada vigorosamente. Y en caso de Josefa Almada, sería su hermano Agapito, quien durante 2 años después de su muerte dedicaría su vida y sus recursos a buscar justicia, quien no aceptaría explicación inicial de autoridades de que Josefa había muerto de causas naturales, a pesar de evidencia de envenenamiento, quien eventualmente expondría sistema completo de asesinatos en cuartos prestados que don Macario había ejecutado. Capítulo 3. Josefa Almada y el cortejo que ocultaba peligro. Josefa Almada había nacido en el año de 1852 en Rancho Pequeño, a las afueras de Tepic. Su padre, don Gavino Almada, era agricultor independiente que cultivaba tabaco en tierras que arrendaba de hacendado grande. Era hombre de recursos modestos, con ingresos que variaban según calidad de cosechas. Su madre, doña Basilisa, había muerto durante parto de su 5º hijo cuando Josefa tenía 11 años. Esta pérdida había sido traumática para familia y Josefa, como hija mayor, había asumido responsabilidades de cuidar a hermanos menores. Josefa era la mayor de 5 hijos. Su hermano Agapito tenía 17 años en 1871. Sus hermanas menores, Serafina y Vicenta, tenían 14 y 12 años. Su hermano menor Teófilo tenía 9 años. A sus 19 años, Josefa era mujer de responsabilidad profunda y de madurez que había desarrollado por necesidad al tener que actuar como madre sustituta para sus hermanos después de muerte de doña Basilisa. Tenía rostro serio con rasgos que reflejaban años de trabajo y preocupación, ojos cafés que mostraban determinación, cabello negro que usaba en trenza simple y constitución fuerte de mujer acostumbrada a trabajo físico. Había recibido educación básica de 3 años en escuela de pueblo. Sabía leer y escribir moderadamente bien. Había aprendido aritmética básica. Pero mayoría de su educación había sido práctica, como administrar casa, como cultivar jardín, cómo cocinar, cómo cuidar niños y enfermos. Lo que más definía a Josefa era su sentido de deber hacia familia. Durante 8 años después de muerte de su madre, había dedicado su vida a cuidar casa de su padre y criar a hermanos menores. Había sacrificado oportunidades de casarse joven porque familia la necesitaba,
pero para 1871 sus hermanas menores eran suficientemente mayores para asumir responsabilidades domésticas, y padre había comenzado a presionarla para que aceptara cortejo y se casara. Josefa, has dado mucho a esta familia. Don Gavino había dicho múltiples veces, pero ahora necesitas pensar en tu propio futuro. No serás joven para siempre. Necesitas encontrar esposo antes de que sea demasiado tarde. Era presión que Josefa había sentido intensamente, presión aumentada por realidad de que en sociedad de Tepic, mujer de 19 años, era vista como comenzando a pasar edad ideal para matrimonio, que oportunidades serían menos abundantes con cada año que pasaba. Y había sido en este contexto de presión familiar y de ansiedad sobre futuro que don Macario Urrutia había entrado en vida de Josefa. El cortejo había comenzado en abril de 1871. Don Macario había sido presentado a familia Almada como comerciante de tabaco que viajaba regularmente entre Tepic y Guadalajara, comprando cosechas de agricultores locales y vendiéndolas en mercados de Guadalajara. Era hombre de 38 años, soltero, aparentemente nunca casado, con recursos económicos modestos pero estables. Don Gavino había investigado antecedentes de don Macario mediante conversaciones con otros agricultores que habían hecho negocios con él, y respuestas habían sido mixtas pero no alarmantes. Don Macario efectivamente compraba tabaco, pagaba precios razonables, era conocido pero no era particularmente amigable o popular. Lo que investigación no había revelado, lo que don Macario había ocultado meticulosamente mediante uso de nombres falsos y mediante operar en regiones diferentes donde nadie conectaba casos, era que no era soltero sino viudo 3 veces, que cada una de sus 3 esposas previas había muerto en circunstancias sospechosas durante noche nupcial en cuartos prestados en posadas en pueblos diferentes, y que había perfeccionado método de envenenamiento que maximizaba probabilidad de escapar detección. Durante 3 meses, don Macario había cortejado a Josefa con paciencia apropiada. Había visitado casa de familia Almada cada domingo, había participado en conversaciones formales supervisadas por don Gavino, había expresado interés matrimonial serio y había identificado vulnerabilidades específicas de Josefa que podía explotar. Su ansiedad sobre edad y sobre futuro, su sentido de deber hacia familia que la hacía susceptible a argumentos de que debía aceptar oportunidad de matrimonio para aliviar carga económica sobre padre, su inexperiencia con hombres que la hacía incapaz de reconocer señales de peligro. Josefa, admiro su dedicación a su familia, don Macario había dicho durante cortejo. Mujer que puede sacrificar tanto por hermanos, será esposa excelente, y aunque no soy hombre rico, puedo ofrecerle seguridad, hogar propio, vida respetable como esposa de comerciante. Eran palabras que habían resonado con Josefa, que deseaba exactamente esas cosas. Y cuando don Macario había propuesto matrimonio en junio, ella había aceptado con gratitud mezclada con alivio de que finalmente tendría futuro propio. Pero había habido momento durante preparaciones para boda, cuando Josefa había expresado inquietud sobre detalle específico que don Macario había insistido, que noche nupcial ocurriría en cuarto de posada en lugar de en casa. Don Macario dice que es tradición de su familia que noche nupcial ocurra en lugar neutral, no en casa de ninguna de las familias, Josefa había dicho a su hermano Agapito con tono de duda. Pero me parece extraño. ¿Por qué no podemos pasar noche nupcial en casa que será nuestra casa matrimonial? Agapito había compartido inquietud de su hermana, pero no había tenido razón específica para objetar que pareciera legítima. Tal vez es tradición regional que no conocemos. Diferentes familias tienen diferentes costumbres. Si don Macario insiste, probablemente es importante para él.
Y Josefa, sin experiencia para confiar en su intuición, había aceptado arreglo a pesar de incomodidad vaga que sentía. Lo que ni Josefa ni Agapito sabían era que insistencia de don Macario en cuarto de posada no era tradición familiar, sino requisito absoluto de su método de asesinato. Necesitaba que crimen ocurriera en espacio temporal que sería limpiado rápidamente, que no tendría conexión permanente con él, que minimizaría evidencia física que podría ser usada para probar su culpabilidad. Capítulo 4. Don Macario Urrutia y el método del cuarto prestado. El hombre que se casaría con Josefa Almada el 22 de julio de 1871 no era comerciante soltero buscando esposa, sino asesino serial que había perfeccionado método específico durante 9 años y 3 asesinatos previos. Casarse con mujeres que tenían recursos modestos o propiedades pequeñas, envenenarlas durante noche nupcial en cuartos prestados de posadas, escapar antes de que cuerpos fueran descubiertos y confiar en que limpieza inevitable de cuarto destruiría evidencia física antes de que investigación pudiera comenzar. Don Macario Urrutia había nacido en 1833 en pueblo pequeño en Jalisco, en familia de agricultores pobres. Durante su juventud había trabajado en múltiples oficios, había aprendido a leer y escribir en escuela de iglesia, había desarrollado habilidades de comercio que le permitieron eventualmente trabajar como intermediario, comprando y vendiendo productos agrícolas. Pero había también desarrollado durante su juventud necesidad psicológica de controlar y dominar que se manifestaba en resentimiento profundo hacia mujeres, en creencia de que merecía riqueza que no había podido obtener mediante trabajo legítimo, y en disposición a asesinar para obtener lo que codiciaba. Su primer asesinato había sido en 1862, cuando tenía 29 años. Había cortejado a mujer llamada Refugio en pueblo de Autlán. Se había casado con ella y ella había traído dote modesta de 200 pesos. Durante noche nupcial en cuarto de posada, había envenenado a Refugio con arsénico mezclado en vino. Había escapado antes de amanecer y había descubierto que cuarto había sido limpiado por dueña de posada antes de que investigación seria pudiera comenzar. Y había escapado sin consecuencias, porque sin evidencia del cuarto, porque dote había sido transferida legalmente a él como esposo, porque familia de Refugio no había tenido recursos para contratar investigadores o abogados para perseguir caso. Éxito de primer asesinato había establecido método que repetiría. Esperar años apropiados para evitar conexión entre casos, trasladarse a región diferente donde no era conocido, usar nombre ligeramente diferente, cortejar a mujer con recursos modestos, insistir en noche nupcial en cuarto prestado, envenenar durante noche, escapar con cualquier dinero o propiedad que pudiera liquidar rápidamente. Su segunda víctima había sido mujer llamada Felipa, en pueblo de Colotlán, en 1865, mismo método, mismo resultado. Felipa muerta en cuarto de posada, cuarto limpiado antes de investigación. Don Macario escapado con dote de 300 pesos. Su tercera víctima había sido mujer llamada Zenobia en pueblo de Compostela en 1868. Nuevamente mismo método, nuevamente éxito en escapar. Y para 1871, 9 años después de primer asesinato, don Macario había perfeccionado método hasta punto donde sentía confianza casi absoluta de que podía continuar indefinidamente. El veneno que usaba era arsénico blanco que compraba en boticas bajo pretexto de necesitarlo para matar ratas o para otros usos agrícolas legítimos. Había aprendido dosis precisa que causaría muerte dentro de horas, pero que permitiría suficiente tiempo para escapar.
aproximadamente 250 miligramos disueltos en vino dulce que ofrecería a víctima durante noche nupcial como brindis especial para celebrar unión. Y había perfeccionado timing. Administrar veneno aproximadamente a medianoche, esperar hasta que síntomas comenzaran y víctima estuviera incapacitada, reunir todas sus pertenencias, salir de posada en horas oscuras de madrugada cuando ningún empleado estaría vigilando, y estar a kilómetros de distancia para el tiempo en que cuerpo fuera descubierto en mañana. Para cortejo de Josefa había usado nombre Macario Urrutia, que era variación de sus nombres reales, pero no idéntico a nombres que había usado en crímenes previos. Había creado historia de ser comerciante de tabaco que era verdadera en parte. Él efectivamente compraba y vendía tabaco ocasionalmente, suficiente para hacer historia creíble. Y había seleccionado a Josefa específicamente porque familia Almada tenía tierra que don Gavino había estado cultivando, tierra que valía aproximadamente 1,000 pesos y que sería parte de dote de Josefa, y porque Josefa tenía cualidad de responsabilidad y seriedad que sugería que sería víctima que no causaría escándalo o problemas durante cortejo. Había calculado que después de asesinar a Josefa podría liquidar su dote rápidamente vendiendo derechos sobre tierra, podría escapar con efectivo y podría desaparecer en otra región de México donde comenzaría a buscar quinta víctima. Era plan que había funcionado 3 veces previas y don Macario había estado confiado de que funcionaría 4ª vez con Josefa. Lo que no había anticipado era que hermano de Josefa sería extraordinariamente determinado, que no aceptaría conclusión conveniente de muerte natural, que dedicaría 2 años de su vida a buscar a don Macario a través de México, y que eventualmente lo encontraría y expondría patrón completo de sus crímenes. Capítulo 5. La noche nupcial fatal en el cuarto número 7. La ceremonia de matrimonio había ocurrido en tarde del 22 de julio en Parroquia de la Purísima Concepción en Tepic. Había sido ceremonia modesta apropiada para recursos de familia Almada. Aproximadamente 50 invitados, decoraciones simples, recepción breve en casa de don Gavino con comida que familia había preparado durante días. Josefa había lucido hermosa en vestido blanco simple que sus hermanas habían cosido, con flores de jardín en su cabello, y durante ceremonia y recepción había mostrado felicidad genuina mezclada con nerviosismo natural de novia joven. Don Macario había actuado papel de novio apropiado, había sido educado con familia de Josefa, había participado en celebración con expresiones apropiadas de alegría. Pero múltiples personas que estuvieron presentes recordarían después que había parecido estar ansioso, había verificado hora frecuentemente, había parecido estar esperando que celebración terminara para poder proceder a siguiente fase de su plan. Aproximadamente a las 8 de noche, don Macario había anunciado que él y Josefa partirían hacia Posada Los Tres Arcos, donde pasarían noche nupcial según tradición familiar que había explicado previamente a familia Almada. Agapito había abrazado a su hermana en despedida con emoción que no había podido ocultar completamente. «Cuídate bien, hermana, y si necesitas cualquier cosa, envía mensaje. Estaré aquí». Eran palabras que tomarían significado terrible cuando Agapito reflexionaría sobre ellas después de muerte de Josefa, cuando se torturaría con pensamiento de que había dejado a su hermana ir con hombre que la asesinaría. Josefa y don Macario habían caminado las 4 cuadras desde casa de don Gavino hasta Posada Los Tres Arcos, y doña Escolástica, dueña de Posada, los había recibido con felicitaciones apropiadas y los había mostrado a cuarto número 7 en segundo piso. «Es nuestro mejor cuarto», había dicho mientras abría puerta. «Tiene cama grande, tiene ventana con vista a jardín, tiene mesa y sillas. Espero que sea cómodo para noche especial.
Cuarto número 7 era habitación modesta de aproximadamente 4 metros por 5 metros. Tenía cama de matrimonio con estructura de hierro, tenía mesa pequeña con 2 sillas, tenía armario de madera para ropa, tenía lavabo con jarra y palangana, y tenía ventana que daba a patio interior de posada. Era limpio, era simple, era apropiado para noche nupcial de pareja de recursos modestos, y era perfectamente diseñado para propósitos de don Macario. Era espacio temporal sin conexión permanente con él. Era habitación que sería limpiada y reutilizada rápidamente. Era lugar donde podía cometer crimen con mínimo riesgo de dejar evidencia permanente. Don Macario había traído con él valija pequeña que contenía sus pertenencias, incluyendo, escondida en fondo envuelta en ropa, botella de vino dulce, en la cual ya había disuelto dosis letal de arsénico antes de llegar a posada. Aproximadamente a las 9 de noche, doña Escolástica había subido con bandeja que contenía 2 copas de vidrio y plato de frutas que don Macario había solicitado cuando había reservado cuarto. «Les deseo noche hermosa», había dicho mientras colocaba bandeja en mesa. «Si necesitan algo más, simplemente llamen. Estaré en piso inferior hasta medianoche». Y había salido, cerrando puerta, dejando a Josefa sola con hombre que planeaba asesinarla. Lo que ocurrió durante horas siguientes fue reconstruido después, mediante análisis de evidencia física del cuerpo de Josefa, mediante conocimiento de método que don Macario había usado con víctimas previas que sería descubierto durante investigación posterior y mediante confesión parcial que don Macario eventualmente haría cuando fue capturado. Aproximadamente a medianoche, don Macario había sacado botella de vino envenenado que había traído, había llenado 2 copas, había ofrecido una a Josefa con palabras románticas sobre celebrar unión. Josefa, sin razón para sospechar peligro, había bebido vino con sonrisa confiada. Había consumido veneno que la mataría en horas siguientes. Don Macario había fingido beber de su propia copa, pero en realidad había vertido contenido en lavabo cuando Josefa no estaba mirando. Durante primera hora después de consumir veneno, Josefa no había mostrado síntomas severos. Arsénico tomaba tiempo en ser absorbido, pero aproximadamente a la 1 de madrugada había comenzado a sentir náusea intensa, dolor abdominal severo, debilidad extrema. Y don Macario, en lugar de llamar por ayuda, había observado fríamente mientras su esposa de apenas horas comenzaba a morir. Había esperado hasta que estaba demasiado débil para gritar o resistir, y entonces había comenzado a preparar su escape. Había reunido todas sus pertenencias. Había limpiado copa de vino que Josefa había usado para remover cualquier residuo de arsénico que pudiera ser analizado. Había verificado que tenía todos los documentos relacionados con dote de Josefa que le permitirían vender derechos sobre tierra. Y aproximadamente a las 3 de madrugada, cuando Josefa estaba todavía viva, pero incapacitada completamente por convulsiones y vómito, cuando estaba agonizando en cama incapaz de pedir ayuda, don Macario había salido de cuarto número 7. Había descendido escaleras silenciosamente, había salido de posada sin ser visto por nadie, y había desaparecido en oscuridad de noche. Josefa había muerto sola en cuarto prestado aproximadamente a las 4 de madrugada, según doctor Aguayo estimaría después, basándose en rigidez del cuerpo. Había muerto en agonía terrible. Había muerto sin comprender por qué hombre que había prometido amarla la había asesinado. Había muerto creyendo posiblemente que estaba sufriendo enfermedad súbita en lugar de envenenamiento deliberado. Y cuarto número 7, escena de su muerte, sería limpiado completamente antes de que investigación apropiada pudiera comenzar. Capítulo 6. La investigación comprometida y la búsqueda de 2 años. Cuando Alguacil Villegas
Había comprendido que escena de crimen había sido completamente comprometida por limpieza de doña Escolástica cuando había aceptado realidad de que tendría que construir casos sin evidencia física del cuarto. Había enfocado investigación en otras líneas: autopsia del cuerpo de Josefa, búsqueda de don Macario, quien había desaparecido, entrevistas con testigos que habían conocido a pareja. La autopsia había sido realizada por doctor Aguayo y había confirmado envenenamiento por arsénico. Concentraciones de arsénico en tejidos de estómago e hígado son extremadamente altas, doctor había reportado. Muerte fue definitivamente resultado de envenenamiento deliberado, no exposición accidental. Pero sin evidencia del cuarto, sin copa de vino que pudiera ser analizada, sin ningún objeto que don Macario hubiera dejado, conexión entre arsénico en cuerpo de Josefa y don Macario, como administrador, era circunstancial. Estaba basada en hecho de que don Macario había estado solo con Josefa durante noche, que había desaparecido antes de que cuerpo fuera descubierto, que había llevado todas sus pertenencias, sugiriendo premeditación. Era evidencia fuerte, pero no era evidencia física irrefutable que haría caso absolutamente incontrovertible en corte. Y búsqueda de don Macario había sido frustrante. Había desaparecido completamente de Tepic. Ningún vecino lo había visto después de noche de boda. No había dejado dirección o información sobre destino. Después de 2 semanas de investigación sin progreso significativo, Alguacil Villegas había concluido con resignación que, aunque estaba personalmente convencido de que don Macario había asesinado a Josefa sin evidencia física sólida y sin sospechoso en custodia, caso sería extremadamente difícil de llevar a juicio. Creo que don Macario Urrutia asesinó a Josefa Almada, había escrito en su reporte final. Pero sin evidencia física del cuarto donde muerte ocurrió, sin sospechoso en custodia, no puedo proceder con acusación formal. Caso permanece abierto, pero sin progreso activo. Era conclusión que Agapito Almada había rechazado absolutamente. Mi hermana fue asesinada, había dicho a Alguacil Villegas con determinación que no admitiría negativa. Y no permitiré que su asesino escape. Si autoridades no pueden o no continuarán búsqueda, entonces la continuaré yo mismo. Durante siguientes 2 años, Agapito había dedicado su vida a buscar a don Macario. Había viajado a pueblos donde don Macario había mencionado durante cortejo que hacía negocios. Había mostrado descripción física a comerciantes de tabaco. Había preguntado si alguien conocía a hombre que coincidiera con descripción. Y en pueblo de Autlán, en Jalisco, aproximadamente 8 meses después de muerte de Josefa, había hecho descubrimiento que transformaría su búsqueda de vendetta personal a exposición de crimen serial. Había conocido a hombre llamado Don Severino, que mencionó casualmente que su prima Refugio había muerto en circunstancias similares años antes. Había muerto durante noche nupcial en cuarto de posada. Esposo había desaparecido. Investigación había concluido sin resolver caso. ¿Cómo se llamaba esposo? Agapito había preguntado con excitación creciente. Creo que era Macario algo. Don Severino había respondido. Macario Uriarte o Urrutia, algo similar. Era conexión que había confirmado sospecha terrible. Don Macario no había asesinado solo a Josefa, sino que había asesinado múltiples veces usando mismo método. Agapito había investigado caso de Refugio, había encontrado familia, había escuchado historia que era espeluznantemente similar a muerte de Josefa, y había continuado a investigar. Había descubierto casos de Felipa y Zenobia también, y había comprendido patrón. Don Macario operaba en ciclo de aproximadamente 3 años entre asesinatos. Cambiaba ligeramente su nombre y su historia en cada caso. Siempre insistía en noche nupcial en cuarto prestado. Siempre desaparecía después. Agapito
Había documentado todo meticulosamente. Había recolectado testimonios de familias de todas las víctimas. Había creado dossier que mostraba patrón incontrovertible. Y en marzo de 1873, casi 2 años después de muerte de Josefa, había recibido información de contacto en Guadalajara. Hombre que coincidía con descripción de don Macario, había sido visto en pueblo de Atotonilco cortejando a mujer llamada Eusebia. Agapito había viajado inmediatamente a Atotonilco y había encontrado a don Macario, ahora usando nombre Macario Uribe, en proceso de cortejar a su quinta víctima potencial. Había notificado a autoridades locales, había presentado dossier con evidencia de 4 asesinatos previos, y don Macario había sido arrestado antes de que pudiera asesinar a Eusebia. Capítulo 7. El juicio que expuso el sistema de cuartos prestados. El juicio de don Macario Urrutia comenzó en julio de 1873 en Guadalajara y fue sensación que dominó periódicos de región. Era caso que exponía no solo asesino serial, sino también vacío en sistema de preservación de evidencia que había permitido que crímenes continuaran. Evidencia presentada fue extensa. Autopsias de 4 víctimas, todas mostraban envenenamiento por arsénico. Familias de todas 4 víctimas testificaron sobre patrón idéntico: cortejo, insistencia en noche nupcial, en cuarto prestado, desaparición de don Macario, descubrimiento de cuerpo. Y experto en envenenamiento, explicó método. Don Macario administraba arsénico en vino durante noche nupcial. Esperaba hasta que víctima estaba incapacitada, y entonces escapaba sabiendo que cuarto sería limpiado antes de que investigación pudiera preservar evidencia. Defensa intentó argumentar que muertes podrían haber sido coincidencias, que no había evidencia física directa conectando don Macario a administración de veneno. Pero patrón era demasiado claro, demasiado idéntico en 4 casos para ser coincidencia. Cuando don Macario fue llamado a testificar, había confesado parcialmente bajo presión. Sí, me casé con esas mujeres. Sí, estuve presente cuando murieron, pero no las envenené. Murieron de causas naturales. Pero confesión de estar presente cuando todas 4 murieron en circunstancias idénticas era suficiente junto con evidencia médica de envenenamiento. Veredicto: culpable de 4 homicidios premeditados. Sentencia: muerte por fusilamiento. Don Macario Urrutia fue ejecutado en Guadalajara el 15 de octubre de 1873. Sus últimas palabras: cuartos prestados fueron método perfecto. Habrían funcionado indefinidamente si hermano de Josefa no hubiera sido tan persistente. Epílogo. El caso inspiró reformas, leyes requiriendo que escenas de muerte súbita fueran preservadas hasta que autoridades dieran permiso, prohibición de limpiar cuartos donde muertes habían ocurrido sin autorización oficial. Posada. Los 3 Arcos cerró año después del juicio, incapaz de superar reputación de ser lugar donde asesinato había ocurrido. Agapito Almada dedicó resto de su vida a abogar por víctimas de crímenes. Estableció organización que ayudaba a familias buscar justicia. Y cuarto número 7, aunque fue borrado físicamente, permanece en memoria como símbolo de cómo destrucción de evidencia permite que criminales escapen. Descansa en paz, Josefa Almada. Fuiste asesinada en cuarto prestado que fue limpiado antes de que pudiera revelar evidencia de tu asesinato. Pero tu hermano no olvidó, no aceptó injusticia. Buscó durante 2 años hasta exponer a tu asesino. Tu muerte llevó a reformas que protegieron a futuras víctimas. Si esta historia te ha conmovido, te invito a dejar me gusta y suscribirte al canal. Activa las notificaciones. ¿Qué nos dice este caso sobre importancia de preservar escenas de crimen?
¿Cómo podemos asegurar que evidencia no sea destruida? Comparte tus pensamientos. Gracias por escuchar la historia de la boda del cuarto prestado, de mujer asesinada en espacio temporal que fue borrado antes de revelar verdad, pero cuya justicia fue obtenida por hermano que no aceptó silencio. Que memoria de Josefa nos enseñe que persistencia puede lograr justicia, incluso cuando evidencia física ha sido destruida. Hasta el próximo caso.